En la profundidad de la noche, a mitad del Océano Atlántico, un Airbus A330 que transportaba a 306 pasajeros y tripulantes de repente se queda sin combustible. Las luces se apagan, las máscaras de oxígeno caen, y el ruido de los motores es reemplazado por un silencio inquietante. En la más absoluta oscuridad, la gigantesca aeronave comienza a descender hacia el océano que tiene debajo. Los pilotos, atónitos, intentan planear el avión lo más lejos posible. Los auxiliares de vuelo preparan a los pasajeros para un amerizaje de emergencia en el océano, algo que probablemente signifique una sentencia de muerte para todos a bordo. Esta es una pesadilla hecha realidad, pero, increíblemente, nunca tuvo que suceder. Muchos relatos de este incidente se centran en sus aspectos técnicos, pero eso es solo la mitad de la historia. La verdad es que, en el fondo, esta es una historia fascinante sobre psicología humana. Es una historia sobre cómo las personas toman decisiones bajo presión cuando se enfrentan a información ambigua. Esta es la historia del vuelo 236 de Air Transat. En la noche del 23 de agosto de 2001, 293 pasajeros y 13 tripulantes abordaron un Airbus A330 de Air Transat en el aeropuerto Pearson de Toronto, Canadá. Se dirigían a Lisboa, Portugal, un viaje de 7 horas. La mayoría de los pasajeros eran turistas que esperaban disfrutar del clima soleado de Portugal durante unas semanas, aunque también había muchos ciudadanos portugueses que regresaban a casa. No tenían idea, mientras subían al avión esa noche, de que una debilidad crítica en uno de los motores los pondría en grave peligro a mitad del Océano Atlántico. En superficie, los pasajeros no tenían motivos para preocuparse. El Airbus A330 era una aeronave de última generación, con bancos de computadoras, que alimentaban información a los pilotos desde cientos de sensores a bordo. Sus sistemas estaban altamente automatizados y, desde su introducción 7 años antes, se había consolidado como uno de los aviones más seguros del cielo. La aeronave utilizada para este vuelo tenía solo 2 años. Al mando del vuelo estaba el capitán Robert Piché, de 48 años. En su tiempo como piloto, había acumulado más de 16.000 horas de experiencia de vuelo en una amplia variedad de aeronaves, volando tanto aviones terrestres como hidroaviones en los duros climas del norte de Canadá. Sin embargo, para ser un piloto de aerolínea, tenía una historia bastante inusual. Antes de ser contratado por Air Transat, había cumplido 16 meses de una condena de 5 años de prisión, después de ser capturado contrabandeando marihuana en los Estados Unidos en un avión pequeño. Aún así, todo en esta carrera llena de acontecimientos palidecería en comparación con la crisis que se desarrollaría sobre el océano esa noche. Piché estaba acompañado en la cabina por el primer oficial Dirk de Jager, de 28 años, quien tenía aproximadamente 5.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales unas 400 eran en el A330. Aunque menos experimentado que el capitán, también había volado una amplia variedad de aeronaves antes de entrenarse para volar el Airbus con Air Transat un año antes. Ambos pilotos tenían registros de entrenamiento y desempeño impecables con la aerolínea. Una vez que la aeronave fue cargada con 48 toneladas métricas de combustible para el cruce del Atlántico y todos los pasajeros habían abordado, el vuelo 236 retrocedió desde la terminal en Toronto. Eran las 9 p.m., hora local, y esperaban llegar a Lisboa en aproximadamente 7 horas. Todo fue rutinario mientras el capitán taxiaba hacia la pista y encendía los motores para el despegue. Una vez en el aire, los pilotos giraron el avión hacia el este, y ascendieron a una altitud de crucero de 39.000 pies. Durante las primeras horas, todo estuvo bien a bordo. Los pasajeros se acomodaron para descansar, ya que tenían programado llegar a Lisboa en la madrugada. Durante los vuelos de larga distancia, no hay mucho que hacer para los pilotos en la cabina. Aquí hay una copia de la lista de verificación de crucero, utilizada por los pilotos en este vuelo. Sus deberes consistían principalmente en verificar la cantidad de combustible contra el plan de vuelo, proporcionar informes de posición al control de tráfico aéreo, ya que no hay radar sobre los océanos, y monitorear los sistemas de la aeronave. Todo fue rutinario en la cabina durante las primeras 4 horas mientras el avión cruzaba el Atlántico. Pero justo después de las 5 de la mañana GMT, cuando el vuelo estaba aproximadamente a mitad del océano, los pilotos obtuvieron una lectura inusual con respecto al motor número 2, el motor del lado derecho del avión. Sus computadoras a bordo les advertían que la presión de aceite en el motor era alta, que la cantidad de aceite era baja y que la temperatura del aceite era baja. Los pilotos nunca antes habían visto esta combinación de advertencias. Normalmente, durante un vuelo, las temperaturas del aceite del motor aumentan, no disminuyen. Los pilotos buscaron en su manual de operaciones de la tripulación de vuelo, FCOM, para ver si podían encontrar alguna explicación para las lecturas inusuales.
pero no había nada en ninguno de los manuales que pudiera explicar esta combinación de indicaciones. Cuando esta búsqueda no arrojó resultados, se comunicaron por radio con el Centro de Control de Mantenimiento de Air Transat en Mirabel, Quebec, de vuelta en Canadá. Transmitieron las indicaciones inusuales al despachador, quien dijo que investigaría y les respondería. Mientras tanto, los pilotos continuaron monitoreando las indicaciones del motor. En la cabina de pasajeros, no había señales de problemas. Muchos de los pasajeros estaban dormidos. En unos momentos, tendrían un despertar abrupto. Aproximadamente 30 minutos después, poco después de las 5:30 de la mañana GMT, apareció un mensaje de advertencia en el ECAM, la pantalla central de la cabina. Los pilotos abrieron la página de combustible en el ECAM, y vieron que había un desequilibrio de combustible entre los tanques del ala izquierda y los del ala derecha. Un desequilibrio de combustible es inusual, pero generalmente no es motivo de alarma. Para solucionarlo, los pilotos abrieron la válvula de alimentación cruzada, que permitía que el combustible fluyera desde el tanque del ala izquierda hacia el tanque del ala derecha. Sin embargo, apenas 10 minutos después de que los pilotos hicieran esto, los instrumentos indicaron que el combustible total a bordo había caído por debajo del nivel requerido para llegar a Lisboa. Ahora las cosas comenzaban a ponerse serias. Estaban a mitad del océano y no podían llegar a Europa. Sobre el medio del Atlántico, los pilotos no tenían muchas opciones en términos de aeropuertos de desvío. De hecho, su única opción era un aeropuerto en las Islas Azores, una pequeña cadena de islas portuguesas en medio del Atlántico. Fijaron rumbo hacia el aeropuerto de Lajes en la isla de Terceira, y notificaron al control de tráfico aéreo de Santa María que se desviaban debido a una escasez de combustible. En ese momento, el avión tenía solo 7 toneladas de combustible a bordo. Esto puede sonar como mucho, pero es solo el 6% de la capacidad total de combustible de la 330, y seguía cayendo mucho más rápido de lo normal. Si las lecturas de combustible eran ciertas, la situación de crucero era grave. Por un lado, nada había sucedido durante el vuelo que pudiera causar que el combustible comenzara a filtrarse repentinamente de la aeronave. No hubo explosiones ni ruidos, ni turbulencias severas, ni rayos, nada. El consumo de combustible durante las primeras 4 horas había sido completamente normal. ¿Cómo podría un avión nuevo como este A330 comenzar repentinamente a perder combustible durante la porción más tranquila del vuelo? En segundo lugar, el capitán había pedido a los auxiliares de vuelo que verificaran si había algún fluido saliendo de las alas o los motores, y no habían encontrado nada. Y finalmente, la tasa de pérdida de combustible era tan grande, literalmente, 1 tonelada métrica, cada 5 minutos, que simplemente parecía imposiblemente alta. Tener solo 7 toneladas a mitad del Atlántico, después de que cada verificación de combustible hasta ese momento fuera completamente normal, era básicamente inconcebible. Ambos pilotos concluyeron que era mucho más probable que las lecturas de combustible simplemente fueran erróneas. Las fugas de combustible en aviones de pasajeros son tan raras que, de hecho, ningún piloto había sido entrenado sobre cómo identificarlas y tratarlas en ninguna etapa de su entrenamiento. Existe una lista de verificación para el evento de una fuga de combustible. Esta es una fotocopia de la que los pilotos del vuelo 236 tenían a bordo en ese momento. Pero aparte de esto, los pilotos simplemente no estaban preparados para enmarcar los problemas que estaban viendo en términos de una fuga de combustible. Además de esto, ya habían concluido más o menos que las indicaciones que habían recibido antes en el vuelo sobre el aceite del motor probablemente eran un error. En una aeronave complicada como el A330, los datos incorrectos generados por sensores defectuosos están lejos de ser una ocurrencia inaudita. Así que cuando los pilotos vieron que las indicaciones de combustible mostraban niveles francamente increíblemente bajos, asumieron que estas indicaciones también eran erróneas. La trágica verdad, por supuesto, era que los pilotos tenían razón al pensar que tanto las indicaciones del aceite del motor como las del nivel de combustible estaban relacionadas, aunque, sin que los pilotos lo supieran, el factor común que explicaba ambas no era una falla informática, sino una fuga masiva de combustible en el motor derecho. En lo profundo del motor número 2, una tubería hidráulica vibrante se había desgastado contra la carcasa exterior de una tubería de combustible, rompiéndola y causando que el combustible se derramara en el motor a una velocidad aterradora. Esta había sido la fuente de las indicaciones de aceite del motor de aspecto extraño, y las indicaciones de bajo combustible. El fenómeno psicológico, conocido como sesgo de confirmación, jugó un papel crucial aquí. El modelo mental inicial de la tripulación sobre su situación era que las indicaciones del aceite del motor eran el resultado de sensores defectuosos. Al construir una imagen del mundo o un modelo mental,
Las personas tienden a actuar como abogados en lugar de científicos. Buscan evidencia que respalde su caso en lugar de evidencia que pueda desconfirmarlo. Incluso cuando llegaron nuevas evidencias que sugerían una fuga de combustible, como el desequilibrio de combustible y las indicaciones de rápida pérdida de combustible, los pilotos descuidaron dar un paso atrás y reevaluar su hipótesis inicial. Es bien sabido en psicología que, bajo condiciones de estrés y alta carga de trabajo, este fenómeno es especialmente poderoso. Los pilotos estaban tan ocupados hablando con el control de mantenimiento, realizando listas de verificación y coordinando el desvío con la tripulación de cabina y el control de tráfico aéreo que tenían poca oportunidad de reevaluar su comprensión de la situación. A pesar de haber estado alimentando combustible desde el tanque izquierdo hacia el tanque derecho minutos antes, el desequilibrio entre los dos tanques aún permanecía. De hecho, la aeronave estaba perdiendo combustible a un ritmo prodigioso. Sin embargo, por las razones recién mencionadas, los pilotos no podían creer que hubiera una fuga de combustible. A pesar del alto nivel de automatización en el Airbus A330, no había ninguna advertencia que indicara a los pilotos que había una fuga de combustible. La única forma en que podrían determinar esto sería monitoreando la tasa de pérdida de combustible en cada tanque. Pero por si acaso había efectivamente una fuga de combustible en el ala derecha, los pilotos encendieron las bombas de combustible del ala derecha y apagaron las bombas del ala izquierda para revertir la dirección de la alimentación cruzada, de modo que el combustible del tanque del ala derecha ahora se usara para alimentar ambos motores. La tripulación luego se contactó nuevamente con el centro de control de mantenimiento de Air Transat y les informó de las inexplicablemente bajas indicaciones de combustible. En ese momento, el avión tenía solo 8 toneladas de combustible a bordo, en lugar de las 17 toneladas que debería haber tenido. Durante su conversación con el control de mantenimiento, la cantidad de combustible continuó cayendo. Los pilotos consideraron llevar a cabo el procedimiento de fuga de combustible, pero el capitán finalmente decidió en contra de ello. Esto se debió a que el procedimiento requería que los pilotos descendieran a 20.000 pies. El capitán pensó que si efectivamente había una fuga de combustible, descender sería una idea terrible, ya que quedarse sin combustible a su altitud actual alta de 39.000 pies era mucho mejor que quedarse sin combustible a solo 20.000 pies, que era casi la mitad de su altitud actual. En la psicología de la resolución de problemas, la decisión del capitán de no llevar a cabo este procedimiento se explica por un fenómeno conocido como sesgo de encuadre. En decisiones donde está involucrado el riesgo, las personas tienden a enmarcar sus opciones en términos de ganancias y pérdidas. El capitán, en este caso, tuvo que elegir entre una pérdida segura descender a 20.000 pies, versus una pérdida que era menos probable pero más desastrosa permanecer a 39.000 pies y no diagnosticar una fuga de combustible. En estas situaciones, las personas tienden a elegir la opción más arriesgada. El razonamiento es mejor que tal vez ocurra algo terrible, a que definitivamente ocurra algo moderadamente malo. Pero toda duda se eliminó minutos después, a las 6:13 a.m., cuando el motor derecho se apagó. El capitán aplicó inmediatamente el empuje máximo en el motor restante, y comenzó a descender. Con solo un motor funcionando, el avión aún podía volar, pero no a 39.000 pies. Mientras tanto, el primer oficial notificó al control de tráfico aéreo que habían perdido un motor, y que estaban descendiendo. En ese momento, la tripulación tenía solo 600 kilogramos de combustible restantes. Todavía estaban a 240 kilómetros del aeropuerto. Finalmente, los pilotos se dieron cuenta de que estaban verdaderamente en una situación de vida o muerte. El primer oficial declaró una emergencia al control de tráfico aéreo. Luego, 13 minutos después, y todavía a 120 kilómetros del aeropuerto, el motor izquierdo se apagó. Una de las aeronaves tecnológicamente más sofisticadas del cielo ahora se había reducido a un planeador gigantesco. La pérdida de ambos motores significó que el avión ahora estaba sin energía eléctrica. Un ventilador conocido como la turbina de aire de impacto, RAT, se desplegó automáticamente desde debajo del fuselaje de la aeronave. Al girar con el viento, generaba una pequeña cantidad de energía eléctrica que se utilizaba para alimentar los instrumentos del capitán, así como algunos otros sistemas críticos. El capitán tenía una tarea: extender el planeo lo más lejos posible con la esperanza de poder llegar al aeropuerto. La vida de los 293 pasajeros pendía de un hilo. La cabina de pasajeros había sido sumida en la oscuridad con la pérdida de energía eléctrica, y sin motores había un silencio inquietante en el aire. El capitán les dijo a los auxiliares de vuelo que prepararan a los pasajeros para un amerizaje en el agua. Esto era básicamente una sentencia de muerte para todos a bordo.
De noche, sin forma de ver el agua acercándose, y con las grandes olas del océano Atlántico, un aterrizaje forzoso en el mar destrozaría el fuselaje, y cualquier pasajero que no muriera por las fuerzas del impacto probablemente se ahogaría. Los pocos que sobrevivieran al impacto inicial pronto sucumbirían a la hipotermia. Así que la elección que se le presentó al capitán Piché, entre amerizar en el océano e intentar planear hasta el aeropuerto, era en realidad una falsa elección. Su única esperanza era planear hasta el aeropuerto. Pero en la oscuridad de la noche, con más de 100 kilómetros por delante, esto no era tarea fácil. El avión descendía a 2000 pies por minuto, y a su altitud actual de 30,000 pies, esto significaba que, pase lo que pase, en 15 minutos el avión estaría en tierra. Si terminaba en el mar o en la pista dependía entirely de las manos del capitán Piché. Sin motores para alimentar aire a la cabina, esta comenzó a despresurizarse. Las máscaras de oxígeno cayeron y los pasajeros se apresuraron a ponérselas a tiempo. Los pilotos también se colocaron sus máscaras de oxígeno. Aunque el capitán tenía algo de experiencia en aterrizajes sin motor en aeronaves más pequeñas, la tarea a la que se enfrentaba ahora no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era de noche, estaba a 100 kilómetros del aeropuerto y el A330 dista mucho de ser un planeador perfecto. En el A330, como en todos los aviones de pasajeros, los motores no solo impulsan el avión hacia adelante, también son una fuente de energía eléctrica e hidráulica. La pérdida de ambos motores había causado que varios sistemas importantes dejaran de funcionar. Para empezar, el avión había perdido 2 de sus 3 sistemas hidráulicos. Estos alimentaban el estabilizador en el plano de cola, haciendo que fuera más difícil para el capitán controlar el cabeceo del avión. La aeronave también había perdido la mayoría de sus spoilers de ala, el direccionamiento de la rueda de morro, y los inversores de empuje de los motores. En otras palabras, el avión no solo estaba sin potencia de motor, sino que ahora era más difícil de controlar en el aire, y si Piché lograba llevarlo a la pista, sería más difícil dirigirlo y detenerlo. En el aeropuerto de Lajes, el controlador de torre comenzó a encender y apagar las luces de la pista para mostrarles a los pilotos dónde estaba el aeropuerto. La tripulación podía verlo desde muy lejos en el horizonte, un único punto de luz en el oscuro océano Atlántico. Para mantener la aeronave en el aire el mayor tiempo posible, el capitán voló el descenso a una velocidad entre la velocidad de planeo recomendada y la velocidad de advertencia de entrada en pérdida. Si se encontraba a demasiada altitud en la aproximación, podía descender más rápido para perder velocidad, sin problema. Pero si terminaba demasiado bajo, no habría forma de recuperar esa altitud. Quería mantener tanta altitud como fuera posible durante el descenso, pero había algunas restricciones más con las que Piché tenía que lidiar. Tenía que mantener su velocidad por encima de 140 nudos, o la turbina de aire de impacto dejaría de generar electricidad. Al mismo tiempo, no podía ir más rápido de 200 nudos, o el tren de aterrizaje no se extendería. Y como estaba planeando, la única forma en que podía controlar su velocidad era inclinando el morro hacia arriba o hacia abajo. Detrás de él, 293 pasajeros se preparaban para un amerizaje en el océano. Los auxiliares de vuelo les instruyeron sobre cómo adoptar la posición de braceo. La cabina estaba en un silencio mortal mientras los minutos pasaban. Mientras el capitán se acercaba al aeropuerto, vio que sus intentos de mantener la aeronave alta habían funcionado, solo que habían funcionado demasiado bien, y ahora había un nuevo problema. El avión estaba demasiado alto. Estaba a 8 millas de distancia y todavía a 13.000 pies. En una aproximación normal, habría estado a unos 3.000 pies en ese momento. Si hacía la aproximación ahora, tendría que descender abruptamente, lo que aumentaría su velocidad aerodinámica hasta el punto de hacer un aterrizaje imposible. Así que, de manera inquietante, dada la falta de potencia del motor, Piché ahora tenía que poner algo de distancia entre él y la pista. Comenzó un giro de 360 grados para perder altitud. Durante este giro, el primer oficial bajó el tren de aterrizaje y extendió los slats en la parte delantera de las alas. Estos proporcionaban sustentación adicional que permitiría que la aeronave volara más lentamente sin producir demasiada resistencia. Este giro fue una maniobra desconcertante, ya que durante la mitad de él, el avión estaba de espaldas al aeropuerto. Finalmente, después de 2 minutos tensos, el capitán niveló las alas mientras la pista volvía a la vista. Sin embargo, todavía estaba alto, y aún no estaba lo suficientemente alto como para hacer otro giro de 360 grados. Debido a esto, mientras se acercaba al aeropuerto, realizó una serie de giros en S, inclinando el avión bruscamente hacia la izquierda, y luego hacia la derecha en un intento de poner más distancia entre él y la pista. En Lajes, el complemento completo de vehículos de rescate fue despachado para recibir a la aeronave en la pista.
Brigadas de bomberos y ambulancias esperaban junto a la pista, preparándose para el aterrizaje de emergencia de un A330 completamente cargado. El primer oficial monitoreó cuidadosamente la velocidad aerodinámica del avión, mientras el capitán volaba la aproximación final. Sin flaps, tenían que mantener una velocidad aerodinámica mucho más alta de lo normal, alrededor de 200 nudos en comparación con los 145 habituales. El primer oficial anunció velocidades aerodinámicas y altitudes para asistir al capitán mientras la pista se acercaba. No habría intentos fallidos o aproximaciones frustradas. Piché tenía una sola oportunidad de posar el avión en la pista. Finalmente, el avión impactó la pista con fuerza. 8 de los 12 neumáticos reventaron, y el avión rebotó antes de estrellarse contra el suelo nuevamente. La aeronave era extremadamente rápida y, sin la mayoría de los spoilers de ala y sin el empuje inverso de los motores, no se detenía. Además, el sistema antibloqueo estaba inoperativo, así que cuando el capitán frenó bruscamente, las ruedas se bloquearon. La enorme aeronave ahora derrapaba por la pista, sus neumáticos desgastados hasta los aros. Finalmente, después de un aterrizaje chirriante, el avión se detuvo. Las 306 personas a bordo estaban a salvo. El capitán ordenó una evacuación, y todos los pasajeros lograron escapar del avión en 90 segundos. Se habían iniciado incendios en las ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo, pero estos fueron extinguidos rápidamente por las brigadas de bomberos que estaban en posición para recibir a la aeronave. Inicialmente, la tripulación fue recibida como héroes. Habían llevado a cabo con éxito el planeo más largo de una aeronave de pasajeros en la historia de la aviación sin ninguna pérdida de vida. Pero a los pocos días del aterrizaje, surgieron preguntas sobre cómo los pilotos terminaron sin combustible sobre el Atlántico en primer lugar. ¿Por qué no confiaron en sus instrumentos, que les decían que el combustible estaba cayendo mucho más rápido de lo normal? La investigación determinó que si los pilotos hubieran llevado a cabo cualquiera de los procedimientos de fuga de combustible cuando iniciaron el desvío a Lajes, ya fuera el procedimiento de fuga de combustible del motor, el procedimiento de fuga de combustible del ala o el procedimiento de fuga de combustible no localizada, habrían aterrizado en Lajes con al menos 3,8 toneladas métricas de combustible a bordo. Pero debido a los factores psicológicos ya discutidos en este episodio, como el sesgo de confirmación y el sesgo de encuadre, así como la falta de una advertencia de pérdida de combustible en el software de la 330, los pilotos nunca llevaron a cabo estos procedimientos. Tampoco ayudó el hecho de que no habían recibido ningún entrenamiento por parte de Air Transat sobre fugas de combustible y sus procedimientos asociados. En cuanto a la fuente original de la fuga de combustible, los investigadores descubrieron que se había realizado mantenimiento en el motor número 2 poco antes del vuelo accidentado. Un técnico había reemplazado una parte del motor con una pieza destinada a otra aeronave. Esto había provocado que una línea hidráulica entrara en contacto con un tubo de combustible. En el vuelo 236, a medida que la línea hidráulica vibraba y presionaba contra el tubo de combustible, lo rompió, causando una fuga masiva de combustible. Si bien el informe final dijo que el fracaso de los pilotos en reconocer la fuga de combustible a tiempo contribuyó a que la aeronave se quedara sin combustible, también elogió su manejo de la situación una vez que los motores fallaron. Aquí hay un extracto del informe final: la aproximación y el aterrizaje. El manejo de la aeronave por parte del capitán durante el descenso y aterrizaje sin motores fue notable. Dado el hecho de que la situación era estresante, era de noche, había pocos instrumentos disponibles, el control de cabeceo era limitado y nunca había recibido entrenamiento para este tipo de perfil de vuelo. Continuaba diciendo: el primer oficial proporcionó un apoyo completo y efectivo al capitán durante el planeo sin motor y el aterrizaje exitoso. El año después del incidente, tanto Piché como De Jager recibieron el premio a la destreza aérea superior por parte de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas en reconocimiento a la extraordinaria habilidad para ejecutar un aterrizaje sin motor de un Airbus A330. Hasta el día de hoy, mantienen el récord del planeo más largo de un avión de pasajeros. Como resultado de este incidente, Airbus introdujo una nueva advertencia en su computadora de gestión de vuelo, que notifica a los pilotos si hay una alta tasa de pérdida de combustible, lo que sugiere una fuga de combustible. Air Transat también proporcionó a sus pilotos entrenamiento adicional sobre operaciones de alcance extendido, así como procedimientos de gestión de combustible y desvío. Estas mejoras de seguridad significan que el planeo récord de Piché y De Jager probablemente seguirá siendo un récord por mucho tiempo.